Muy bien. Bueno, habíamos llegado hasta acá. Ahí se cortó. Bueno, estábamos justo acá cuando se cortó. Sí, profe. Entonces, habíamos dicho, relaciones de tráquea cervical. Tiene una importante relación hacia adelante y a los lados con la glándula tiroides, con la glándula tiroides. Y hacia atrás, con el esófago. Siempre por detrás de la tráquea está el esófago. A lo largo, sea en tráquea cervical, en tráquea torácica, está el esófago, siempre por atrás. Ahora, por delante, en el sector cervical, la glándula tiroides. Y a los lados hay una relación importante, fíjense que acá en esta imagen está corrido hacia el costadito el paquete vasculonervioso, que ya lo vimos bastante la otra semana. ¿Sí? Esas son relaciones de tráquea cervical que ya, me imagino, las deben saber. Bajamos entonces ahora a relaciones de tráquea torácica. Relaciones de tráquea torácica. Tenemos entonces, a ver, por delante. Si les pregunto qué es esta vena, ¿cómo me dicen? ¿Cómo se llama esta que estoy señalando? ¿Cuál sería? Brachiocefálica izquierda. Muy bien, ¿cuál? Izquierda. Izquierda, perfecto. Entonces, ven, fíjense, acá tenemos delante de tráquea cervical, como dijimos, glándula tiroides, a los lados glándula tiroides y ahí paquete vasculonervioso del cuello. ¿Sí? Tráquea torácica. Adelante acá vemos vena brachiocefálica izquierda o tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Qué más veo por delante? Ramas del callado. Ahí tengo el callado aórtico y estoy viendo las ramas del callado. Las ramas del callado. ¿Qué tengo a los lados de la tráquea torácica? Obviamente, las regiones pleuropulmonares. Regiones pleuropulmonares. ¿Qué tengo atrás? Lo que les dije recién. Siempre por detrás, el esófago. El esófago. ¿Sí? Ven, ahí pueden ver. Es el novio de la tráquea, el esófago. La acompaña en todo su trayecto. Siempre atrás. Ahí tenemos imagen cadavérica. Ahí vemos la tráquea, como vimos recién. Tráquea cervical, ahí tenemos la glándula tiroides, ¿sí? A los lados ahí estoy viendo carótida, yugular interna, a los lados paquete vasculonervioso del cuello. Tráquea torácica, adelante, miren qué bien se ve. Entonces, vena brachiocefálica izquierda, ahí la marcamos. Ramas del callado aórtico. A los lados, regiones pleuropulmonares. Y atrás, que obviamente en esta imagen no se ve, el esófago. Muy bien. Con respecto a la irrigación, de la tráquea, vamos a tener las arterias tiroideas, arterias tiroideas que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? La tiroidea superior, que era la primera rama que nos daba la carótida externa, y la tiroide inferior, que nacía de un tronquito, ¿recuerdan el tronquito tirocervical que venía de la subclavia? Entonces, obviamente, la glándula tiroides está sobre la tráquea, es lógico que las arterias tiroideas también le irriguen. Acá vemos en la imagen tiroide inferior. Y en el sector más inferior, ya cerquita de los bronquios, vamos a tener las arterias bronquiales, que son ramas directas de aorta torácica. Esa es irrigación de tráquea. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿de dónde a dónde va? Como dijimos, de C6 a T4. ¿Qué relaciones tiene? ¿Quién le irriga? Bueno, nos vamos entonces ahora a las regiones pleuropulmonares. Comenzamos con las pleuras. Ya dijimos que las pleuras eran membranas que envuelven a los pulmones. Puntualmente son membranas serosas. Vamos a tener una pleura que está en contacto directo con el pulmón, que llamamos pleura parietal, y, perdón, al revés,
una pleura que está en contacto directo con el pulmón, que es la pleura visceral, y una pleura que está en contacto con la pared torácica y llamamos parietal. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Como les dije, ¿ven? Pleura visceral envuelve el pulmón. La parietal, ¿sí? Está en relación con la pared torácica, con la caja torácica. La pleura parietal, según el sector por el que vaya pasando, vamos a decir, bueno, tiene distintas partes. Tenemos la pleura cervical, que está bien cerca de lo que es el vértice del pulmón, y en algunos textos lo llama cúpula pleural. Cúpula pleural. Esa es la pleura parietal cervical. Ahora vamos a ver en un esquemita, ¿sí? La pleura mediastínica, la que va a estar obviamente del lado del mediastino, la pleura costal y la pleura diafragmática. Las 4 partes de la pleura parietal. La pleura es la misma, obviamente, pero según qué es, por qué sector pasa, le vamos a cambiar el nombre. Ahí vemos, ¿ven? Ahí está el pulmón, ahí tenemos la pleura visceral en contacto directo con el pulmón. La pleura parietal, en este caso sería, ven, acá vemos las costillas, esto sería la pleura parietal costal. Entre ambas pleuras hay un espacio, pero espacio que en realidad es un espacio casi virtual. Entre ambos hay un poquitito de líquido, apenas hay un poquito de líquido que se llama líquido pleural, que eso facilita el deslizamiento de una pleura sobre otra. Ahí podemos ver en una imagen cadavérica, cuando abrimos, ¿sí? Acá estaría el sector del mediastino, ¿ven? Esto que vemos ahí sobre los pulmones, esto que si no lo saco no puedo ver los pulmones, eso es la pleura. La pleura justamente permite que se deslicen, los pulmones no tienen movimiento propio, sino que el diafragma que esté abajo, al moverse, va a mover a los pulmones también, pero ese deslizamiento que tienen los pulmones, al estar recubiertos por la pleura, resulta más fácil, ¿sí? Acá está lo que les decía, ¿ven? Entonces, la hojita que envuelve y está en contacto con la pared del tórax es la pleura parietal. Y ahí vemos bien los 4 sectores. El sector que está cerca de lo que es el vértice del pulmón, esa es la pleura cervical. Recuerden que algunos textos le dice cúpula pleural. Cúpula pleural. Este sector, que sería como la imagen que veíamos antes, ¿ven? Esta es la pleura costal. Acá abajo que está, los pulmones están sobre el diafragma, entonces esta pleura le digo diafragmática, y acá que teníamos, el espacio entre las regiones pleuropulmonares era el mediastino, así que esto le digo pleura mediastínica. Entonces mediastínica, esta chiquitita ahí, pleura cervical o cúpula pleural, costal, diafragmática. Ahí tenemos la que está en contacto directo con el pulmón, la visceral, y ahí tenemos ese pequeño espacio que, como les dije, es un espacio en realidad virtual. Ahora bien, es muy importante justamente que la pleura esté sana, que no se rompa, porque eso le brinda una gran protección al pulmón. ¿Qué pasa si tenemos una herida de arma blanca, por ejemplo? Miren acá, un cuchillo, una bala, una costilla fracturada que rompiera la pleura. Bueno, entra aire, se rompe la pleura, ingresa aire y el pulmón colapsa, se pica. Eso se llama neumotórax, que es una patología muy que ustedes ya lo van a ver. Eso puede, si no se atiende rápido, si no se estabiliza el paciente, puede fallecer. Eso es un neumotórax. Entra aire, fíjese, se rompió la pleura, entró aire y el pulmón se colapsa, se achica. Puede complicarse con un hemotórax también, que entra sangre, ¿sí? Simplemente para que sepan cómo se llama, ya lo van a ver esto. Bueno, ahora vamos a dedicarnos un poquito a los pulmones. Vamos a dedicarnos un poquito a los pulmones. Los pulmones son 2 órganos. ¿Qué forma tienen? Clásicamente decimos que tienen forma de cono. Son 2 órganos que tienen forma de cono. Tienen una consistencia elástica, pero recuerden que no tienen movilidad propia.
Ahí los podemos ver bien, ¿sí? Y obviamente, ¿dónde se ubican? Me preguntan, ¿dónde se ubican? En el tórax. ¿Dónde? A cada lado del mediastino. Recuerden que es la única estructura que no forma parte del mediastino. Entonces, ¿dónde se ubica? A cada lado del mediastino. ¿A ustedes les parecerá tonto? ¿Para qué lo repite? Porque una vez se pregunta en un examen dónde se ubican los pulmones, dicen tórax, y cuando se le pregunta dónde, se quedan mudos. Es simple la respuesta, a cada lado del mediastino. Bueno, ¿qué caras tiene el pulmón? ¿Qué caras tiene el pulmón? Vamos a tener 3 caras. Una cara externa, que es la que está en relación con las costillas, por eso se le puede decir cara costal. Una cara interna que va a estar en relación con el mediastino, le puedo decir cara mediastínica. Y luego tenemos lo que se le puede decir cara inferior o diafragmática o la base del pulmón. Sabemos que el pulmón está apoyadito sobre el diafragma, entonces eso es la cara inferior o la base del pulmón. Tiene 2 bordes, un borde anterior, un borde inferior. La base es lo mismo que la cara diafragmática y el vértice, como les dije, ese extremo que tenemos hacia arriba, es el vértice, tiene una ubicación superior. Entonces ahí tenemos las caras, los bordes, base y vértice. Hay una diferencia entre los pulmones. Vamos a tener que el pulmón derecho presenta 2 cisuras. Ahí tenemos de color rojo la cisura o fisura, cisura o fisura. Lo mismo pasaba, ¿se acuerdan, en el cerebro? Cisura o fisura, como a ustedes les guste más. Tenemos una cisura que llamamos oblicua, acá yo se las remarqué en rojo, y una cisura en color celeste que decimos horizontal. Obviamente la formita de la cisura es su nombre, esta tiene una disposición oblicua y esta una disposición horizontal, transversal. Estas 2 cisuras me van a dividir al lóbulo en 3, al pulmón en 3 lóbulos. Acá tenemos, ¿ven? Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Entonces, pulmón derecho tiene 2 cisuras, una oblicua y una horizontal, y 3 lóbulos. El pulmón izquierdo tiene una sola cisura, que va a ser la cisura oblicua, y 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, está, profe. No había nada, no veía ninguna carita, Sí, digo, profe. me quedé sola otra vez. Cada tanto díganme algo, así me pongo contenta. Muy bien, ¿estamos? Esa es una diferencia importante entre los pulmones. Pulmón derecho, 3 lóbulos, 2 cisuras. Pulmón izquierdo, 2 lóbulos, 1 cisura. Acá tenemos un pulmón cadavérico, como veríamos en el salón de trabajos prácticos. Los pulmones son esponjas de formol, ¿no saben? Un trabajo práctico con el pulmón ahí, se la pasan lagrimeando porque entra el formol en los ojos, es muy, muy molesto. Acá tenemos, ¿qué pulmón es este? Pulmón derecho. Fíjense, como tiene una consistencia muy blanda el pulmón, las estructuras que lo rodean le dejan marcas, como ahora vamos a ver. Y ahí pueden ver un poquito como la sombra, la marca que le dejan las costillas, ¿ven? Ahí se puede ver. Tenemos entonces las 2 cisuras, ¿ven? La cisura oblicua, la cisura horizontal y los 3 lóbulos, superior, medio e inferior. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Lo que les decía. Improntas, marcas. Como es blandito, lo que lo rodea le deja la marca. Fíjense acá. Estamos en la cara interna del pulmón izquierdo. Miren lo que es la aorta. La impronta, la marca que le deja la aorta.
Ahí tenemos aorta descendente y ahí obviamente la curva, el callado o arco aórtico. Ahí se puede ver muy bien. Y el corazón sabemos que tiende a estar hacia el lado izquierdo. La punta del corazón, lo que va a ser el ventrículo izquierdo, que es la cavidad más grande, apunta hacia el lado izquierdo. Entonces, el pulmón izquierdo, el corazón le deja una marca grande, ¿ven? Lo que se llama la impresión cardíaca. Eso es lo más importante, en cara interna de pulmón izquierdo. La impronta de la aorta, del callado y de aorta descendente y del corazón. Del lado derecho, tenemos marcas pero más chiquitas. ¿El corazón le deja una marca? Sí, pero es mucho menos notoria. Miren ahí y miren la anterior, miren qué diferencia. Esta es mucha como más profunda. Entonces, del lado derecho también hay impresión cardíaca, pero mucho menos marcada. ¿Qué vamos a tener acá? El surco de la vena cava superior. Acá tenemos como un pequeño callado que hace la vena ácigos. Este es el surco de la vena ácigos. Y por detrás, el esófago. Ahí se las puse, cada una con un colorcito, así lo pueden ver bien. Estas son las improntas, las marcas que dejan las estructuras sobre cada pulmón. Cara interna de pulmón derecho, una impresión cardíaca mucho menos notoria que la del pulmón izquierdo, el surco de cava superior, el de la vena ácigos, que hace como un pequeño callado, fíjense lo que parece otra vez el mango de un paraguas, y esta que está acá atrás, la impronta que deja el esófago. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver algo importante, que es este tema de los ilios y pedículos. En Splagno vamos a hablar de varios ilios y pedículos. Hoy vamos a ver los del pulmón, en su momento veremos que el hígado también tiene pedículo, que el riñón también tiene pedículo. Entonces, bueno, a ver de qué se trata un poco todo esto. El ilio, para empezar, como yo les puse acá, es una zona deprimida. El ilio pulmonar es una zona deprimida que va a estar en la cara interna del pulmón. Por esa zona van a pasar, van a entrar y salir distintos elementos del pulmón. Ven ahí, tengo arterias, tengo venas, tengo bronquios. Entonces, esas estructuras que entran o salen del pulmón es lo que se llama pedículo. O los textos modernos le dicen raíz pulmonar, para que sepan, pero uno habla siempre de pedículo. Pero leen por ahí, no encuentro pedículo en el libro. Bueno, busquen raíz pulmonar y les va a aparecer. El ilio es el lugar, por eso les puse acá, es una zona, un lugar por donde pasan los elementos que entran o salen de un órgano. Eso es el ilio, el lugar por donde entran y salen. El conjunto de elementos que entran o salen de un órgano, eso se llama pedículo. Eso se llama pedículo. ¿Sí? Y va a aparecer, como les digo, va a aparecer en hígado, va a aparecer en riñón, pero ese concepto tengo que saber, ¿qué diferencia hay entre ilio y pedículo? Ilio es el lugar, como yo les puse, el lugar, la zona por donde pasan elementos que entran o salen de un órgano. Pedículo es el conjunto de elementos que entran o salen. ¿Sí? Ese concepto lo tengo que tener bien claro porque no es lo mismo. ¿Estamos? Bueno. Los pedículos pulmonares son súper archi famosos, muy, muy famosos. Este es el más importante, el pedículo que lo llamo funcional, donde va a estar formado por el bronquio principal, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Funcional porque arteria y venas pulmonares no tienen nada que ver con nada de lo que sea nutricio, como vamos a ver ahora, ¿sí? Ese es el más importante. Bronquio principal, arteria pulmonar, venas pulmonares. Pero obviamente me falta
resto de estructuras que van a entrar o van a salir del pulmón. Eso va a ser lo que llamo el pedículo nutricio. Y acá sí voy a tener las arterias bronquiales, que son las que van a irrigar el pulmón, las venas bronquiales, el plexo que le va a dar inervación al pulmón, que se llama obviamente plexo pulmonar, y está conformado por los nervios vagos y la cadena simpática torácica y linfáticos. Obviamente el pedículo número 1 es este. Si a mí no me preguntan nada, no me aclaran nada, este es el pedículo que me están preguntando. Bronquio, arteria y venas pulmonares. Este es el pedículo nutricio. Y obviamente acá ya nos estamos adelantando. Acá ya sé qué arterias lo irrigan, quién lo va a inervar. ¿Sí? En algunos textos meten todo en la misma bolsa. Habla de pedículo y les ponen todo esto en conjunto. Pero en realidad, este es el más importante. Este es el que yo puedo ver en un preparado, en una imagen. Ustedes van a ver este siempre. Esto bien sabido. Es una pregunta elemental para esplagno. Pedículo pulmonar. Pregunta de 4 puntos. Es algo gigante, enorme. Hay una diferencia en la disposición del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Acá les agrandé la imagen. ¿Cómo es la disposición de arriba a abajo? Fíjense que va a haber una diferencia. Disposición de arriba a abajo. Tengo primero el bronquio, luego tengo la arteria pulmonar y abajo de todo tengo las venas. Esa es la disposición del pedículo pulmonar del lado derecho. Bronquio, arteria, venas. Bronquio, arteria, venas. ¿Sí? ¿Qué pasa del lado izquierdo? Algo se va a invertir. Del lado izquierdo pasa la arteria pulmonar, estar arriba. Arteria, bronquio y venas. Las venas siempre están abajo, eso no cambia. Lo que cambia es la disposición de arteria y bronquio. Del lado derecho, el bronquio está arriba. Del lado izquierdo es la arteria pulmonar. Y ojo, que en los dibujos, en los atlas, fíjense los colores que usé, las arterias pulmonares son las únicas que van a ir pintadas de azul y las venas pulmonares son las únicas que se pintan de rojo, al revés de lo que uno está acostumbrado. ¿Por qué? ¿Qué me dicen? Porque la arteria no está oxigenada. Bien. ¿La arteria pulmonar qué tipo de sangre lleva? Sangre venosa. Exactamente, sería una sangre carbooxigenada, entre comillas, sería una sangre venosa, ¿sí? Y con las venas es al revés, la sangre vuelve al corazón, la sangre retorna al corazón, ¿sí? A través de las venas pulmonares repleta de oxígeno, como si fuera, ¿sí? Una sangre arterial. Por eso uno los ve pintaditos de distinto color. Muy bien. Algo muy importante. Fíjense, acá tenemos pedículo pulmonar, lado derecho. Entonces, ¿qué tengo arriba? Bronquio, en azul tengo arteria, abajo las venas. Preguntas. Esta es una pregunta típica de un trabajo práctico de anatomía, que me preguntan, bueno, ¿qué elementos pasan por delante, por detrás y por arriba del pedículo? Voy mirando cuánto me queda de batería en el celular, si no tengo que salir corriendo a buscar el cable, no. Por ahora vamos bien. Tenemos entonces elementos que pasan por delante del pedículo pulmonar. El más importante, lo que no me puedo olvidar, es el nervio frénico. Miren el nervio frénico. Acá en el cuello, ¿dónde pasaba el nervio frénico en el cuello? ¿Dónde lo encontraba? ¿Por delante del? Escaleno anterior. Perfecto. Como vemos acá, ¿ven? Por delante del escaleno anterior. ¿Dónde encuentro el nervio frénico en el tórax? Por delante del pedículo pulmonar. A este nervio frénico lo van a acompañar unos vasos que se llaman pericardiofrénicos. Pero lo que no se pueden olvidar es el nervio.
Por encima del pedículo pulmonar estoy viendo esta vena que va a desembocar en la vena cava superior y se llama vena ácigos. ¿Ven que está pasando justo por arriba? Ahí está haciendo la vueltita, está haciendo el arco o callado. Y voy a tener también el nervio vago, en este caso el vago derecho. Entonces ahí vemos la vena ácigos y el vago. Por detrás, un micrófono, chicos, abierto, por favor. Por detrás, elemento retropedicular, voy a seguir teniendo el nervio vago y tengo la vena ácigos, ¿sí? La vena ácigos, ¿sí? Entonces, repasemos. Adelante tenemos el nervio frénico. ¿Se acuerdan los vasos pericardiofrénicos? Bienvenido. Pero lo más importante es el nervio frénico. Por arriba, suprapedicular, está el callado de la vena ácigos. Empieza a venir ahí el nervio vago, pero sobre todo nos interesa esto, el callado de la vena ácigos. Por detrás, retropedicular, ahí tengo la vena ácigos y ahí sí se ve mucho mejor el vago. ¿Sí? Imagen cadavérica. Ahí volvemos a ver. Pedículo pulmonar, lado derecho. ¿Qué tengo por delante? Nervio frénico, prepedicular. Por delante. Por arriba, suprapedicular, lo más importante, el callado de la vena ácigos. Esta es la vena ácigos, que tiene un trayecto ascendente, ahí pega la vueltita, y ahí desemboca en esta vena que ven acá, que es cava superior. Entonces, suprapedicular, callado de la vena ácigos. Retropedicular, por detrás, la vena ácigos, y ahí se ve perfecto el vago, en este caso va a ser el vago derecho. ¿Estamos? Esto bien sabido. Esta es una típica pregunta de un examen práctico de anatomía. Si estuviéramos en el salón, eso se pregunta mucho, pero sépanlo porque tranquilamente en un choice puede aparecer. Esto es lado derecho. ¿Es igual al lado izquierdo? No. Hay cosas que sí, cosas que no. Nos vamos al lado izquierdo. Recuerden que cambiaba la disposición del pedículo. La arteria pulmonar pasaba a estar arriba de todo. Luego el bronquio y las venas siempre abajo. Por delante es lo mismo. Delante del pedículo pulmonar izquierdo, el nervio frénico con los mismos vasos, pericardiofrénicos. Nervio frénico es lo que quiero que recuerden. Por arriba, acá desapareció la vena ácigos, y acá ¿quién aparece? La señora, la reina, la aorta. Fíjense, por encima, suprapedicular, tenemos el callado aórtico. El callado aórtico, ¿sí? Y ahí vemos, ahí está viniendo el nervio vago. Tenemos el callado aórtico, el vago, en este caso obviamente el vago izquierdo, que me está dando ahí el laringio recurrente izquierdo. Eso es suprapedicular, callado aórtico, vago izquierdo y el recurrente izquierdo. Retropedicular, tengo aorta descendente, va a ser obviamente aorta descendente torácica, y el nervio vago. Lo vemos en la imagen cadavérica. Ahí tenemos el pedículo pulmonar izquierdo. Volvemos a ver por delante del pedículo el nervio frénico. Por encima suprapedicular vemos el callado aórtico. Ahí tenemos el vago izquierdo. Ahí me está dando este chiquitito que veo acá, ese que estamos viendo ahí. Ese va a ser el nervio recurrente, el laringio recurrente izquierdo, y por detrás, retropedicular, aorta descendente, y ahí vemos el mismo, ¿ven? El vago. ¿Estamos? Muy bien sabido esto. ¿Quién forma el pedículo? ¿Qué elementos pasan por detrás, por delante? Y sepan bien la diferencia que tenemos del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Estamos? Profe.
Escucho. Las regiones yo estoy entendiendo, pero la palabra pedículo y... Pedículo es el conjunto de los elementos. Pedículo es bronquio, más arteria, los elementos que entran, eso porque ahora hablamos de pulmón. Cuando hablemos de hígado va a cambiar el pedículo hepático, lo van a formar otros elementos. El pedículo es el conjunto de elementos que entran o salen de un órgano. Eso es el pedículo. El lugar por donde pasan es lo que se llama ilio. El ilio es el lugar por donde pasan. El conjunto de elementos, arteria, vena, bronquio, eso es lo que se llama pedículo. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? En los textos nuevos, en algunos en vez de pedículo pulmonar dice raíz pulmonar, que yo creo que para mí confunde, pero lo aclaro por si lo ven en algún texto. Que le señala, esto es la raíz pulmonar. ¿Qué me está señalando? Bueno, le está señalando el pedículo. Pero esa es la definición. Pedículo, por eso, cuando veamos riñón tenemos la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal. Bueno, ese va a ser el pedículo renal. Es el conjunto de los elementos. Entran o salen de un órgano. ¿Está bien? Está bien. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, nos vamos a los bronquios ahora, ¿sí? Los bronquios. Los bronquios que, como ya habrán escuchado, se dividen. Tenemos los bronquios, habíamos visto la bifurcación de la tráquea, típica pregunta de examen. ¿A qué nivel vertebral ocurre eso? T4. T4. Y hay una diferencia. Si se fijan, miren que el bronquio principal o primario derecho no es exactamente igual que el izquierdo. ¿Qué diferencias tenemos? Fíjense, el derecho es más gordito. Decimos, tiene mayor calibre y es más corto. Sería un gordito y petizo. Tiene mayor calibre y es más corto. Y tiende, con buena voluntad, tiende como a aproximarse. Tomamos esto como línea media, tendría tendencia a aproximarse a esa línea media. Todo lo contrario, el bronquio principal izquierdo, que va a tener menos calibre, es más finito, es más largo, y al contrario, tiende a alejarse de esa línea media. Entonces, el derecho, gordo y petizo. El izquierdo, alto y flaco. ¿Sí? Así se acuerdan. El derecho, mayor calibre y más corto. El izquierdo, menor calibre, es más delgadito, es más fino y es más largo. ¿Sí? Esas son las diferencias que acá en esta imagen se ve muy bien, se ve muy clarito. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es la división de los bronquios? Entonces, esto que vimos recién es lo que se llama bronquio principal o primario. Cada uno de estos bronquios principales se va a dividir en bronquios lobares. ¿Por qué? Recordemos que pulmón derecho tenía 3 lóbulos, pulmón izquierdo tenía 2. Entonces, va a haber 3 bronquios lobares, viene del lóbulo, 3 bronquios lobares del lado derecho, superior, medio e inferior, 2 bronquios lobares del lado izquierdo, uno superior y uno inferior. Lobares o secundarios. Cuando yo lo estudié, la de ustedes, se hablaba de bronquios primarios, secundarios. Estos términos fueron incorporándose después. Ahora hablamos más de bronquio principal y ahora hablamos de bronquios lobares, que eso ayuda a recordar. Lobares, lóbulo. 3 para el lóbulo derecho, superior, medio e inferior. 2, lado izquierdo. Y a su vez, cada uno de estos bronquios lobares se va a subdividir en estos más chiquititos que estamos viendo acá, estos más chiquititos que vemos ahí, que son los llamados bronquios segmentarios, antes le decíamos terciarios, segmentarios porque son los que van a conformar los que llamamos los segmentos broncopulmonares. Entonces, bronquios principales, derecho e izquierdo, bronquios lobares, 3 para el pulmón derecho, 2 para el pulmón izquierdo, y cada uno de esos bronquios lobares se va a subdividir después en estos más chiquitos que vemos ahí en la imagen, y se llaman segmentarios, porque van a formar lo que se conoce, ¿sí?, como segmentación broncopulmonar. Ahí tenemos en la imagen, ¿ven?
bronquios principales, bronquios lobares, ¿ven? Superior, medio e inferior. Para el lado izquierdo, bronquios lobares, superior e inferior. Y los que ven de colores son los bronquios segmentarios. Eso en conjunto se llama el árbol bronquial. Muy bien. Cuando uno estudia la segmentación, cuando cursa en patología, van a empezar a ver este tipo de dibujitos, que vemos los pulmones coloreados, cada partecita la veo coloreada en un color diferente. Bueno, cada una de estas partes coloreadas es un segmento broncopulmonar. Un segmento broncopulmonar. Así que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esta segmentación. ¿Qué es un segmento broncopulmonar? Sería un pedacito de pulmón, o sea, una porción de parénquima pulmonar que tiene independencia funcional y nutricia. ¿Eso qué significa? Que si me tienen que sacar una parte del pulmón, pueden ir resecando algunos segmentos que el resto del pulmón va a seguir funcionando, porque cada segmento tiene justamente esa independencia funcional y nutricia. ¿Qué es lo que le va a dar esa independencia? Bueno, en el interior de ese segmento voy a tener justamente estos bronquios que dijimos recién, los chiquitos, los bronquios segmentarios, y nutricia porque voy a tener vasos que son los que le van a dar la irrigación nutricia. Por eso cada segmento es independiente. Eso tiene una gran importancia en cirugía. Yo puedo ir sacando, resecando por segmentos y el resto del pulmón va a seguir funcionando. En el hígado pasa exactamente lo mismo. Cuando veamos hígado tenemos que ver también la segmentación hepática. Se saca 1, 2, 3 segmentos y el resto del hígado va a seguir funcionando. Ese es el concepto de un segmento. Es una porción de parénquima, para hígado sirve la misma definición, en ese caso va a ser parénquima hepático, pero la definición es la misma, es una porción de parénquima que tiene independencia funcional y nutricia. Profe, ¿Escucho? una pregunta. ¿El hígado se regenera o no? Cuando se saca una parte de... Que yo sepa, no. No. Que se regenere, no. Que yo sepa, no. Va, dale. Pero igual hay que preguntárselo a un cirujano, ¿no? Hasta mis modestos conocimientos diría que no. Bueno, nos vamos a pulmón derecho, nos vamos a pulmón derecho. Cada uno de los segmentos, ven, está pintado en un color diferente. Del lado derecho vamos a tener 10 segmentos broncopulmonares. Y empezamos justamente por lóbulo. Estos 3 que vemos acá, rojo, verde y azul, son los 3 segmentos broncopulmonares del lóbulo superior. Se van a llamar apical. Apical viene de ápice. Ápice es la punta. Me voy al ápice de la montaña. Quiere decir que me voy a la punta arriba de todo. Eso va a ser apical. Luego voy a tener anterior y posterior. Esos son los 3 segmentos broncopulmonares del lóbulo superior. Apical, anterior y posterior. ¿Está? Los voy a ir borrando para así no se nos hace tanta ensalada. Nos vamos a ir ahora al lóbulo medio. Lóbulo medio va a tener 2 segmentos, lateral y medial. Lateral y medial. Lóbulo inferior. Lóbulo inferior. El lóbulo inferior voy a tener uno aquí arriba que también se llama apical y 4 que van a ir a la base del pulmón. Hay 4 basales. Uno anterior, uno posterior, uno lateral y uno medial. Entonces tenemos 3 segmentos, apical, anterior y posterior, en el lóbulo superior. En el lóbulo medio, uno lateral y uno medial. Y en el lóbulo inferior, una apical y 4 basales. Profe,
Escucho. Pode voltar à apresentação anterior e aticar-se pouquinho? Gracias. Sigue sin venir en internet acá. Bueno, muy bien. Nos vamos ahora a pulmón izquierdo. Acá vamos a tener 2 segmentos menos. Vamos a tener 8 segmentos broncopulmonares. Tenemos 2 lóbulos, pero acá va a pasar algo. Pero vamos a ir por orden. Recuerdan, lóbulo superior, del lado derecho había apical, anterior y posterior. Bueno, acá hay 2 que se van a unir, que es el apical con el posterior. Me forman uno solo que se llama ápico posterior. Ápico posterior. El anterior sigue estando. Ahora, lóbulo medio no tenemos, pero tenemos lo que se llama el tronco de la língula. Língula viene de lengua. No sé dónde le vieron parecido a esto, forma de lengua, pero le quedó bronquio, tronco de la língula. Bueno, ese tronquito de la língula me va a dar justamente 2 segmentos broncopulmonares que se llaman lingular superior y lingular inferior. Sería un poco el homólogo del lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces, estos son los 4 del lóbulo superior izquierdo. Ápico posterior y anterior, lingular superior, lingular inferior. Lóbulo inferior, recuerdan, lóbulo inferior del lado derecho teníamos 1 apical y 4 basales. Bueno, acá va a haber 1 apical y 3 basales, porque hay 2 que se unen. Ahí tenemos el apical y ahí tenemos el basal que se une. Tenemos el basal anteromedial, lateral y posterior. En total nos da, a ver si los achico por las dudas, en total nos da 8 segmentos. 10 segmentos pulmón derecho, 8 segmentos pulmón izquierdo. Ahí tenemos todo junto, entonces, repasamos. Teníamos bronquios principales, bronquios lobares, del lado derecho superior, medio e inferior, del lado izquierdo solo superior e inferior. Y luego tenemos ya los bronquios segmentarios, los que nos van a formar la segmentación. Dijimos, pulmón derecho, lóbulo superior, apical, anterior y posterior. Esta imagen me gusta porque está cada uno con un colorcito, creo que colabora. Lóbulo medio, lateral y medial. Lóbulo inferior, 1 apical, que es este, y 4 basales. Anterior, posterior, lateral y medial. 10 segmentos en total. Lado izquierdo, lóbulo superior. Ahí se reúnen, fíjense que desapareció acá el verdecito, ¿ven? Entonces, tenemos ápico posterior y anterior. Y acá se agrega, como un homólogo del lóbulo medio, este tronquito de la língula que se divide en lingular superior y lingular inferior. Esos serían los 4 del lóbulo superior. Lóbulo inferior izquierdo tenemos apical, pero un basal menos que del lado derecho. 3 basales, porque estos 2 se unen. Y me queda el basal anteromedial y mantenemos lateral y posterior. ¿Sí? Pero recuerden lo que es importante, cuál es la utilidad de esto. ¿No se acuerdan? Acuérdense bien de esa definición, porción de parénquima que le va a dar independencia funcional y nutricia. Estos segmentos le van a dar la independencia funcional. Ahora vamos a ver que los vasos que irrigan al pulmón se van a ir dividiendo siguiendo esta segmentación. Así que si yo saco un pedacito de pulmón, tengo ese bronquio segmentario con la vascularización. Por eso hay esa independencia. Ese es el concepto que nos tiene que quedar. Porque estos nombres de acá a un año se van a olvidar todo, pero por lo menos que recuerden, ¿sí?, cuál es la funcionalidad cuando uno habla de segmentación. Profe, ¿puede volver en el pulmón derecho donde se marca solo los del lóbulo superior, por favor?
Así está, ¿sí? Ahí están todos. ¿Puede poner agrandado cuando ¿Sí? Ah, bueno, separas está bien, solo porque del siempre quieren que lo superior, achique. Está. los 3 primeros? Ahí, gracias. Muy bien. Bueno. ¿Estamos? Y después de esto, ¿qué viene? ¿Termina todo en estos bronquios segmentarios? No. Eso no sé si ya lo saben de histología. Después vienen unos más chiquititos, que son los bronquiolos, y después de los bronquiolos vienen estructuras que ya no podemos ver, que son los alvéolos, que se reúnen formando lo que se llaman sacos alveolares, que en realidad es la parte más importante, porque los alvéolos son los que están en contacto con los capilares, y son los capilares los que reciben esa sangre carboxigenada. En el pulmón ocurre lo que llamamos la hematosis, y la sangre va a volver cargadita de oxígeno al corazón. Todo esto lo van a ver bien, obviamente con súper detalle en fisiología, pero en realidad hay una parte que no podemos ver. En anatomía, macroscópicamente, llegamos hasta acá, pero después vienen los bronquiolos y lo más importante, que son los alvéolos y los capilares. ¿Sí? Bueno, acá viene la irrigación. Ojo con eso. Me preguntan en el examen irrigación de pulmón. Si alguien dice arterias pulmonares, se retira del examen al instante. El pulmón, cuando yo hablo de irrigación nutricia, como cuando hablo de irrigación de cualquier órgano, está irrigado por las arterias bronquiales. El pulmón no lo irrigan las arterias pulmonares, al pulmón lo irrigan las arterias bronquiales, que son ramas de aorta descendente torácica. Van a ser ramas de aorta descendente torácica. ¿Sí? Y siguen lo que les dije antes, se van a ir ramificando siguiendo la segmentación. Esa es la irrigación nutricia, por favor. La irrigación funcional sí van a ser las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares nacen de un tronco, lo que se llama el tronco pulmonar, que nace en el ventrículo derecho. La semana que viene, que vamos a ver corazón, lo vamos a ver bien en detalle. Las arterias pulmonares, que son dos, derecha e izquierda, nacen de lo que se llama tronco pulmonar. Y ese tronco pulmonar nace del ventrículo derecho. Las arterias pulmonares llevan sangre carboxigenada, como dijimos, entre comillas, sangre venosa, hacia el pulmón. Justamente lo que veíamos ahora, entre los alvéolos y los capilares se realiza la hematosis. Y va a volver por las venas pulmonares, ¿sí? Muy bien, irrigación nutricia, arterias bronquiales. Entonces, acá tengo que hacer una pequeña aclaración, a modo de chismecito, es un detalle. Yo les dije que eran ramas de aorta descendente torácica. Bueno, del lado izquierdo no tenemos dudas. Ahí está, ¿ven? Miren, ahí vemos aorta descendente torácica, ahí estamos viendo, ¿ven? Arteria bronquial superior, arteria bronquial inferior. Del lado izquierdo son ramas directas, ramas directas de aorta descendente torácica. Del lado derecho suele haber un tronquito común, fíjense que acá yo le subrayé esta, tercera arteria intercostal posterior derecha. ¿Ven? Las arterias que van ahí por el surco costal son las arterias intercostales. Bueno, la arteria bronquial derecha suele nacer de un tronquito común junto con esta tercera arteria intercostal posterior. Y esta a su vez sí nace de la aorta. Esto es a modo de chisme. Si uno dice que son todas ramas de la aorta, es correcto. Ahora, si entro en el ultra detalle, bueno, la bronquial derecha nace con un tronquito común de la arteria intercostal posterior derecha, que es rama de aorta torácica. Ese sería el detalle. Profe, ¿puede regresar a la anterior, por favor? Yo tengo de esto. Vale, gracias, profe. Tengo una 68. duda. Vengo bien. Sí, escucho. Cada seguimiento broncopulmonar
posee una rama de esa arteria bronquial y de la arteria pulmonar, ya que son independientes o no. Ay, espera que sale medio cortado y no te entendí. A ver, repetime, por favor. Cada segmento broncopulmonar Cada posee segmento. Sí. Cada segmento broncopulmonar posee una rama de esas arterias bronquiales. Claro, las arterias claro, las arterias bronquiales, una vez que ingresan en el pulmón, se van ramificando y siguen el caminito de los que vimos, de los bronquios segmentarios. Por eso, dentro de cada segmento, vos tenés el bronquio segmentario y tenés los vasos. Sí, perfecto. Gracias, profesor. ¿Ves como yo te puse acá? Se distribuyen igual que la segmentación. Vos abrís el pulmón y se va ramificando. Las arterias siguen el mismo caminito de los bronquios segmentarios. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, acá tenemos, ¿ven? Lo que les decía antes. Acá está el corazoncito, que nos vamos a dedicar bien la semana que viene. Bueno, ahí está, ¿ven? Esto es ventrículo derecho. Ese es el ventrículo derecho. Esto es lo que les decía. Ese es el tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar después se divide en arteria pulmonar derecha para el pulmón derecho, arteria pulmonar izquierda. Pero tengo que aclarar eso. Las arterias pulmonares nacen del tronco pulmonar, que a su vez nace en el ventrículo derecho. Y acá tenemos un poquito lo que decíamos antes. Entonces, justamente, la sangre pobre en oxígeno, o sea que tiene lo que decimos la sangre carboxigenada, parte del ventrículo derecho del corazón por las arterias pulmonares. ¿Ven? Pintaditas de azul. Ahí tenemos, ¿ven? Ahí llegan. En los pulmones, justamente, lo que decíamos, entre los alvéolos, los capilares, ocurre ese intercambio gaseoso, lo que llamamos hematosis, ¿ven? Lo tenemos, y la sangre vuelve oxigenadita, cargada de oxígeno, por las venas pulmonares que justamente van a desembocar. ¿Alguien sabe dónde desembocan? Ah, igual acá lo dice, en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda. La semana que viene que vemos corazón vamos a ver bien en detalle todo el caminito, eso lo vamos a ver bien. Pero eso ya lo tenemos que saber. Muy bien. Con respecto a la inervación, vamos a tener inervación parasimpática. La inervación parasimpática va a estar dado por los nervios vagos. Acá tenemos vago derecho, vago izquierdo. Esa es la inervación parasimpática. Y la inervación simpática va a ser la cadena simpática torácica. Uniendo los dos vamos a tener lo que se llaman los plexos pulmonares. Vieron que habíamos visto cuando vimos el pedículo pulmonar, que dijimos había uno funcional y uno nutricio. Bueno, en el nutricio justamente ahí mencionamos plexos pulmonares. Entonces los plexos pulmonares, que hay uno anterior y posterior, van a estar formados justamente por los vagos y la cadena simpática torácica. Esa va a ser la inervación pulmonar. ¿Estamos? Para finalizar, quiero mencionarles, porque si no aorta nos queda medio ahí en el camino. Cuando vemos, hablemos ahora de aorta torácica. Ya conocemos las ramas del callado aórtico. Bueno, ¿cuáles son las ramas que nos da aorta descendente torácica? Pregunta de examen final, y hay chicos que se quedan mudos. Lo único que saben decir son las ramas del callado. Bueno, y aorta torácica no saben decir una sola rama. Vamos a ver cuáles son. Ah, bueno, un detalle que me había olvidado. El vago, las fibras parasimpáticas van a producir lo que llamamos broncoconstricción. Las fibras simpáticas son las que producen broncodilatación. ¿Sí? Profe, ahí igual se todo corta. eso, ¿Puede igual, achicar, por favor? un segundo. Sí, cómo no. Igual todo eso es bien de fisiología, eso lo van a ver el año que viene en fisiología pulmonar, pero por lo menos, bueno, un pequeño adelanto. Entonces, ahora sí, quiero que vayamos a aorta. Entonces,
aorta descendente torácica. La aorta sabemos que nace en el corazón, en el ventrículo izquierdo. Esto es aorta ascendente. Las únicas ramas que nos da aorta ascendente son las arterias coronarias. Van a ser las arterias coronarias. Luego tenemos las ramas del callado, que las sabemos bien. Y luego tenemos, todo esto es aorta descendente, miren. Esto es aorta descendente torácica, y cuando atraviesa, esto es el diafragma, ahí ya tenemos aorta abdominal. Estas ya van a ser las ramas terminales de la aorta, que ya las veremos en su momento. ¿Sí? Entonces, nos interesa ahora esto, lo que yo les remarqué ahí con la llavecita. Aorta descendente torácica. ¿De dónde a dónde va? Y bueno, desde que termina el callado aórtico hasta el diafragma. El límite entre aorta descendente torácica y abdominal me lo da el diafragma. ¿Sí? ¿Por dónde desciende? Recuerden, lo vimos hoy al comienzo de la clase. Desciende por mediastino posterior. Aorta descendente torácica era dentro de lo que era mediastino inferior, el sector posterior. Mediastino posterior. Bien, ¿qué ramas me da aorta descendente torácica? Bueno, hoy conocimos las arterias bronquiales, las arterias que irrigan al pulmón, pero obviamente no van a ser las únicas. ¿Qué más tengo por ahí? Tengo el esófago. El esófago va a estar ahí pasando en el tórax. Bueno, para el esófago me va a dar las esofágicas medias. Aclaramos medias porque si hay medias significa que hay superiores y hay inferiores, pero no van a ser de la aorta. Entonces, esofágicas medias. Después voy a tener ramas para el mediastino, ramas para el pericardio, recordando que el pericardio es la membrana que recubre el corazón. Me va a dar unas que tenemos que ver después, las intercostales posteriores, arterias que se ubican en el espacio intercostal, pero las posteriores, porque hay anteriores también, pero no son de la aorta. Frénicas, la palabrita frénica significa que está en relación con el diafragma. Me va a dar las frénicas superiores. Y unas no tan famosas, que es la subcostal. Ahí tenemos entonces todas las ramas que me da aorta descendente torácica. Yo he tomado aorta en el examen final de anatomía y les repito, no sabían decirme una sola rama. Es la arteria más importante del cuerpo humano y tengo que conocer todas las ramas. Tranquilamente pregunta de examen final, háblame de aorta, dónde nace, qué ramas da, cómo termina. No puedo dejar de saber. Entonces, arterias bronquiales, esofágicas medias, les aclaro lo de medias, porque ya cuando veamos irrigación de esófago, hay otras arterias, para mediastino, para pericardio, las intercostales posteriores, para el diafragma las frénicas superiores y la pequeñita subcostal. Profe. ¿Estamos? Sí. Las arterias intercostales. No te oigo nada, sale todo con mucho ruido. Bueno, la arteria Escribilo, haceme un favor, escribilo en el chat, por favor. Ahora lo leo en el chat, porque te escucho muy mal. Escribímelo en el chat, por favor. Bueno, eso sería entonces. Espero que no estén como el perrito y el bebé, aburridos y con cara de sueño. Una clase un poco más, detesto yo estas sorpresas, pero bueno, con internet nunca se sabe. Profe, a mí me queda una duda. ¿Te escucho? Espera que pongo el chat. Sí, con respecto a la carina, ¿podría repetir? Justo esa parte a mí se me cortó. Ahí está, ahí aparezco. La carina es lo que se llama, vos